Hola, soy Gibran, espero estés bien y estás escuchando Medicina de Lobo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Medicina de Lobo y yo soy Gibran. El día de hoy les voy a platicar acerca sobre la medicina del lobo, cómo es, a dónde va, de dónde nació y también cómo ha funcionado en mí. Pues bueno, la medicina del lobo tiene su origen en las montañas a través de pues, el tiempo que estuve practicando el deporte de alpinismo y al mismo tiempo eh, tomando temazcales, asistiendo a ceremonias con plantas de poder. Es como llego a este entendimiento de la medicina del lobo. Pero bueno, ¿cómo fue que llegué a las montañas? Pues acerca de pues ya unos 7, 8 años. Me dedicaba al deporte de alpinismo, de hecho practicaba el Spartan Race. Y en una ocasión, pues en estas prácticas, escalando en Peña de Bernal, sufro un accidente y en este accidente pues quedó lesionado de mis dos piernas. Me quedo inmovilizado por un tiempo. Esto porque pues con esta fractura pues ya no podía, estas fracturas más bien ya no podía correr. Y pues bueno, viene como una pequeña depresión en mi vida porque pues estaba compitiendo a niveles ya pues, nacionales y dando tiempos a nivel internacional bastante fuertes. De hecho, había recibido un premio por haberme colocado entre los 100 mejores Spartan del mundo. Y pues bueno, con esta lesión pues pierdo pues toda esta trayectoria. Y pues de los que me apoyaban a entrenar en este tiempo en un muro, que se llama Mike, Frida, Nadia, Dani, pues ellos me apoyaban en este entrenamiento y ellos son los que me recomiendan en ir con el Doc. El Doc es un personaje muy importante en mi vida, porque a través de él es como empiezo a dedicarme a las montañas, pero ya en otro aspecto, ya no en solo subir por subir, sino también estar buscando un entendimiento hacia mi persona. Él maneja una medicina que es sanarse a uno, sanar sus emociones a través de la respiración, a través de estas actividades que son de aventura en las montañas. Y recuerdo muy bien la primera vez que asistí con él a esta experiencia. Y en esta experiencia él pues me ve llegar con los pies lastimados, así recuperándome, y me dice que sin miedo me acerque a la montaña a caminar. Yo tenía, que será como un mes que me habían quitado el yeso, mucho. Caminaba muy lento, caminaba de hecho chueco. Mis tobillos se habían quedado deformes o están deformes, de hecho todavía, y él fue el que me dijo, sin miedo, vamos a caminar. Fue ahí en Mineral de Chico, esta primera expedición. Y en esta expedición me tocó ver que empezó a llover. Y en esta lluvia fue una conexión increíble porque mientras íbamos haciendo esta caminata a la cumbre y con esta lluvia, yo pensaba que nos íbamos a regresar. Y todo lo contrario, o sea, él continuó con esta caminata y empecé a admirar cómo pues, la lluvia empezaba a formar riachuelos, las plantas empezaban a desprender un aroma increíble. Y fue cuando me empecé a acercar todavía más profundo a esto de la montaña. O sea, fue una conexión totalmente indescriptible. No tengo palabras para poderlo narrar
como fue realmente, ¿no? Me enamoré de la montaña y cuando regresamos al carro yo le dije, quiero más. Y me dijo, perfecto, pues entonces vamos a empezar con un proyecto. Era subir unas cumbres, en ese tiempo eran 3 cumbres. Y empezamos a subir las cumbres. En estas cumbres que empezamos a subir, pues fue la primera la Malinche. Fue una experiencia increíble porque fue un campamento totalmente, diría yo, fresa o con todas las comodidades para un principiante, porque había baño, había agua, agua caliente en los baños, las instalaciones eléctricas también estaba totalmente segura la zona. Y recuerdo bien que llegamos a montar el campamento y pues después de que montamos el campamento nos dio una plática acerca de la montaña y qué es lo que íbamos a vivir en esta experiencia, en esta caminata de madrugada. Y empezamos a caminar en este bosque, que normalmente cuando hablo en las meditaciones, yo me proyecto en este bosque de la Malinche, porque empezamos una caminata desde nuestra zona de campamento al bosque, adentrarnos, y en cada paso que vas dando en el bosque, vas haciendo una pausa para respirar, para asimilar lo que estás viviendo. Posteriormente, pues, salimos del bosque y lo primero que me encuentro es unas piedras, pero monumentales. Y en esas piedras monumentales, así con mi cara de voy a lograrlo, no sabía qué iba a pasar. Pero también iban una serie de emociones en mi mente. No lo niego, o sea, hasta lloré de la emoción de poder alcanzar la cumbre. Aparte iba sin preparación en cuestión de equipo, iba con un equipo muy improvisado que el doc fue el que nos comentó cómo hacerlo. No era necesario tener un equipo profesional, simplemente era poner los pantalones sobre pantalones y pants, unas botas que me habían regalado, mi mamá me las había regalado durante un tiempo que estuve en el Instituto de Astronomía, para las noches estar caminando y pues con esas botas que no son para montaña, me subí, un montón de chamarras y cada paso que íbamos haciendo ahí era indescriptible. En fin, continuamos con este ascenso y ya cuando llegamos a cumbre fue otra conexión totalmente nueva porque pude vislumbrar a lo lejos el pico de Orizaba, alcanzaba a vislumbrar parte de los poblados, cómo iban despertando, el sol empezaba a salir y fue un suspiro más para mí. Empecé a sentir mi cuerpo, sabía que estaba desgastado, pero también entendía que mi mente la podía controlar, o sea, este desgaste lo podía dominar. Y es cuando llego a ese entendimiento, que ahí hay algo más. No solo era el subir por subir, no era por la foto, no era por la selfie, no era por el like del Face, esto trascendía más. Pero bueno, fue cuestión de seguir subiendo, de bajar, regresar a casa y asimilar lo que estaba viviendo. Empecé a viajar, a salir, participaba con diferentes agencias o amigos que tenían proyectos de viajes. Y les decía que me llevaran aunque sea como guía, porque yo quería salir, ya no quería permanecer en este mundo material. Entonces es cuando empiezo a proyectar otro tipo de energía en mi vida. A través de este tiempo y de estos viajes, empiezo a llegar a, a la última cumbre que fue, bueno, una de las últimas cumbres que fue muy trascendental en mis pensamientos y fue el volcán de Iztaccíhuatl y justo estaba pasando por una relación con una chica que se llama Silvia. Había terminado con ella,
Y pues, bueno, ya había terminado hace mucho tiempo con ella, pero yo seguía obsesionado con en algún momento regresar con ella. Me había regresado un anillo y ese anillo siempre lo andaba cargando. Parecía como el Frodo aquí en el cuello cargando este anillo. Y recuerdo bien que cuando llegué a esta cumbre del isla, de hecho fueron 3 intentos los que hice para poder lograrlo. Recuerdo muy bien ese ascenso, fue en un ascenso en solitario. Fue justo después de que trabajaba en un gimnasio, estaba dando clases y salí de las clases como muy triste porque me había enterado que ella se iba a casar. Entonces, pues, me voy al Iztaccíhuatl y cuando llego ahí, logro hacer cumbre en esta montaña y le dejo una ofrenda a esta mujer, a esa mujer de la montaña. Le dejé el anillo porque me enseñó en estas cumbres o en estos intentos que lo importante que era respetar a esta mujer. Pero no una mujer ficticia, o sea, la mujer material, a la mujer que realmente es tangible. Al decir material me refiero a esto, lo que es la carne, ¿no? Que tenía que respetar, valorar y realmente entender lo que ellas también estaban viviendo en ese momento. Gracias a este entendimiento le dejo el anillo y le pido que de alguna manera me mandara a una mujer que me amara incondicionalmente. Recuerdo bien que bajé muy feliz, muy tranquilo, en paz, y continué haciendo mis viajes, continué saliendo. Esto recuerdo que fue en febrero más o menos, cuando subo, y una agencia que se llama Expedition Planning, también de un buen hermanito que me invitó a participar en sus viajes. Recuerdo bien que me había hecho recientemente un tatuaje en la espalda de las pizzas del perro negro por un concurso que había salido y lo hice, ¿no? Tenía 2 días de haberme hecho el tatuaje y me habían convocado para ir como guía a este viaje. Era un viaje en Chacagua, un viaje a Bacalar, o sea, era un viaje muy largo. Entonces dije, es nadar, es la playa, pues bueno, vámonos, ¿no? Y agarré mi mochila y me fui. En ese viaje fue donde conocí a Leslie, que es la mamá de mi hija. Cuando la conocí, creí en ese momento que era la señal de esta mujer de la montaña. Y empecé una relación con ella. Pero yo ya estaba en este punto, en un plano en donde me dedicaba a viajar, a salir y de, oye, tienes un viaje, me voy contigo, y me bajaba de un autobús y me subía a otro y andaba viajando de esa manera. Cuando estaba en la ciudad y de repente había un viaje con un primo que se llama Etzael, que igual me acercó muchísimo a esto de las montañas, pues era como, vámonos, ¿no? Y a donde fuera viaje, me lanzaba. Y pues en este viaje, cuando la conozco, me acerco a ella, de hecho me gustó mucho, y empiezo a acercarme a ella, empiezo a salir, bueno, invitarla a salir, pero salíamos en un grupo de amigos que se había hecho durante los viajes, y en un viaje que hicimos entre nosotros, el grupito, que fue a Mil Cascadas, las, fue Mil Cascadas, el Chonta, bueno, fue un recorrido muy padre que hicimos en este viaje. Y me acuerdo muy bien de mi amigo Marcelo que dice, bueno, si te gusta, pues dile. El último día me acuerdo bien. Yo no, no, no. Y pues bueno, nos hicimos novios en ese día. Pero yo dije bien que sí íbamos a estar, y sí íbamos a andar y íbamos a estar. Entonces me comprometí a estar en una relación seria con ella. Es cuando dejo de viajar
y empezar a buscar un trabajo formal, porque me di cuenta que ella tenía un trabajo formal. Un trabajo importante también, el cual marcaba mucho en su vida porque le permitía realizar muchísimas actividades a las cuales yo estaba limitado por la economía que yo llevaba. Y es cuando empiezo yo a trabajar, empiezo a meterme en una oficina, retomo este trabajo de mis estudios también. Y pues bueno, va pasando el tiempo, se desarrolla esta relación y es cuando quedamos embarazados, es cuando nace mi pequeña plumita. Y pues bueno, en este viaje, pero en este proceso, cuando pues, me entero que voy a ser papá, pues estaba en una situación algo difícil porque pues no tenía un trabajo formal, había renunciado, pero me había comprometido a darle lo mejor a mi hija. En ese momento no sabía que era niña, yo decía que iba a ser niña. Me pesaba mucho el que fuera niña, no porque no quisiera una niña, sino por el sentido de responsabilidad que tenía una niña, ¿no? O tiene más bien una niña. Al igual que un varón, pero en ese momento pensaba que era más sencillo tener un varón a una damita. Y pues, con ella compartía el entendimiento de viajar, pero ella es la que me acerca a este mundo de los temazcales. Y de hecho, en este camino que íbamos trazando con los temazcales, una persona que pues, al parecer es como una abuela lacota, ella fue la primera que me dijo que era una niña y que me iba a volver loco por esta mujer. Y es cuando recordé esa petición que le había hecho a la mujer de la montaña. Azares del tiempo, conforme va pasando el tiempo, pues me dan la noticia que en efecto, pues venía una niñita, que venía una niña muy bella. Y pues bueno, es cuando nace mi pequeña plumita. Mm, Desde ahí yo me tracé un objetivo de enseñarle a mi hija pues el valor de un varón, pero también no hacer una mujer desprotegida. No quiero decir débil, porque no hay mujer débil, pero quería enseñarle el valor que ella tenía, el valor que es de mujer. Aparte de que pues su mamá es una mujer muy empoderada y bastante fuerte en ese aspecto. Dios quería que ella fuera igual, pero con mi esencia también. Y me puse como objetivo pues enseñarle el camino de la montaña. De hecho, había hecho una promesa de detener mis viajes para prepararme cuando ella regresara. Entonces es cuando detengo los viajes también, eh, estaba haciendo, y pues bueno, nace, eh, nos separamos Leslie y yo, y pues mi acercamiento a los temazcales y a las medicinas empezó más fuerte, ya que pues yo quería estar en paz, ¿no? De por sí, humano, siempre he sido muy relajiento y pues no quería caer en una situación de caos, ¿no? Entonces me acerco más a los temazcales y a la medicina del camino, y es cuando justo viene lo de la pandemia anunciándose. Y en este proceso del anuncio de la pandemia, eh, pues empieza todo este tema, viene el cierre. Y recuerdo bien que Hewi, que es quien es el guardián de la Casa de la Sal, es el que nos convoca a unos temazcales, pero lo pone así como limitado a tantas personas.
tal día, y pues yo me empiezo a acercar con él y yo recuerdo bien que le dije, oye, pues quisiera aprender todo esto. De hecho, mi cumpleaños previo al año de la pandemia, me habían regalado una pluma que me dijeron que era para poderme iniciar como águila de fuego. Sé que va a haber críticas, porque así no creo que se haga un águila de fuego, o bueno, el entendimiento del camino rojo, pero para mí me marcó algo, o sea, por ahí están las respuestas a tu medicina. Empiezo a desarrollar con él esta actividad, me empieza a enseñar cómo montar, pues, el temazcal, cómo montar las abuelitas, cómo montar el fuego. De hecho, pues hubo una ocasión donde él y yo sembramos ahí en la Casa de la Sal, pues donde hoy se pone siempre el fuego. Fue una conexión muy auténtica, así como cuando el doc me dijo, pues aquí está la montaña, así me lo hizo ver él. Pasa el tiempo y con la pandemia empiezo a desarrollar mi actividad con él y obviamente pues en mi trabajo Godín de la Matrix, empieza a exigirme tiempo ahí, entonces empiezo a alejarme del temazcal, también aparte de que era un buen pretexto para poder ver a mi hija en un lugar donde era neutro. Y pues bueno, me sigo acercando a este camino, pero alejándome poco a poco por la exigencia del camino, bueno, el trabajo, de la Matrix. Y también aquí hay ventajas, ¿no? Empiezo a obtener un mayor recurso gracias a este trabajo y empiezo a desarrollar otras actividades, ¿no? O más bien otra economía con mi hija. A veces solo la podía ver los domingos porque trabajaba de lunes a viernes y sábados y domingos nos invitaban a los eventos que organizaban y pues trabajábamos con ellos en los eventos. Y pues a veces era salir del evento el sábado en la madrugada y llegar a descargar las cosas del evento y en la mañana irme a ver a mi hija, ¿no? Entonces empecé a aceptar ese estilo de vida, pero también venía un desgaste muy fuerte emocional. Total, termino con este trabajo hace prácticamente un año, un poquito más, y retomo de nuevo mi trabajo en las medicinas. Pero en este proceso es cuando me acerco al abuelo Fuego en un temazcal y le pido de corazón que me enseñe cuál es ese camino para poder estar tranquilo, ya no estar acercándome a este proceso pues, de la Matrix. Había quedado endeudado, tenía que pasar la pensión, una serie de circunstancias donde mi cabeza se ubicaba y pensaba dinero, 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 y hay que sacarlo, ¿no? Entonces me hice la pregunta, ¿qué había de diferente cuando viajaba, estaba en las montañas al Gibran de ese momento? Y empiezo con un proceso a donde me acerco también a las plantas de poder. En una ocasión, recuerdo muy bien que Paul me dijo, quédate, viene un cantante de música medicina que se llama Kirtan, es muy bueno y te va a gustar. Entonces le pido permiso a quien estaba en ese momento dirigiendo esta ceremonia, se llama Luis, ciertos saludos también, y le pregunté que si podía quedarme y apoyar con el fuego a cambio de tequio. Me dijo que sí, me aceptaba. Entonces, pues acepta él que me quede y esa noche recuerdo bien que no pude contenerme y me quedé dormido. Y me puse un tache. Dije, no, esto no puede suceder más adelante. Mi compromiso es con el fuego y tengo que cumplir con el fuego a pesar de que tenga la medicina. En la siguiente, y esa noche fue de hecho con honguitos, me da honguitos y pues, me duerme. O sea, no aguanté y me dormí, me fui a dormir. Hoy entiendo por qué me fui a dormir, porque justamente
no quería trabajar con mis emociones y decido de alguna manera u otra bloquearla y la manera de bloquearlo era quedándome dormido. Afortunadamente Paul estaba esa noche y pues él se atendió el fueguito y pues bueno, acabó la ceremonia bien. Pasaron, no me acuerdo si 2 semanas, y Hewi me invita a una ceremonia con honguitos en el bosque y es indescriptible lo que viví en esa ceremonia. Recuerdo bien que llegamos al bosque, recuerdo que se pusieron ellos como en una curva, en un camino, porque era como el paso para algunos sembradíos que había de maíz, y que encienden el fuego, entonces pues, se colocan todos alrededor y Jehu y yo nos vamos como una lomita más arriba, luego, o sea, poquito, ¿no? Te diré 1.5 metros de altura arriba de esto, y nos colocamos atrás de una palmera que para mí en ese momento parecía un hongo, así gigante, y dije, wow, hasta parece un hongo gigante. Y recuerdo que consagro con el honguito y en lo que empezaba este proceso, nos empieza a rodear una neblina que empieza a llegar desde atrás de nosotros, empieza a llegar, nos rodea. Ya que nos rodea, pues empezaron los cantos, empezó a llover, otra vez empezó a llover y el fuego nunca se apagó. Todo lo contrario, lo empezamos a alimentar, empezamos a dar nuestra ofrenda, empezamos a cantar, a danzar. Una ceremonia indescriptible. Regresando, empiezo de nuevo con las ceremonias, pero ahora pidiendo al abuelo Fuego que me diera un trabajo en donde pudiera estar en paz en la parte de la Matrix, que me diera la economía también para poder sustentar gastos y pagar las deudas que tenía y que todavía estoy pagando. Y sobre todo que me diera tiempo para poderle dedicar a mi hija y a este camino. No te voy a mentir, pasaron 2 semanas y llegó el trabajo, que es donde actualmente estoy. Y fue increíble, porque aprendí mucho, he aprendido mucho en este tiempo con este trabajo. Y en octubre, noviembre, yo decido marcarle al doc. Tenía mucho tiempo que no hablaba con él. Para poder empezar un proyecto de las cumbres que habíamos trabajado en ese tiempo, que eran 3, y me dice, bueno, es que ahora pueden ser 5. Entonces le digo, pues entonces 5 y lo juntamos con temazcales porque van muy de la mano. Se entiende donde hay una tribu, donde hay todo un conjunto de personas, hay quien está al frente, hay quien está apoyando, que está protegiendo, que está conteniendo a la gente. Le dije, aquí también está este proceso que vivimos allá arriba, lo vivimos aquí, es de nuestro universo de la montaña a nuestro universo del Temazcal. Empezamos a trabajar en este proyecto y a desarrollarlo, que se llama 5 Cumbres, 5 Emociones, y lo lanzamos. En ese momento todavía no venía el entendimiento de la medicina del lobo. Pero para esto, cada capítulo de este proyecto de 5 Cumbres, 5 Emociones, viene acompañado de 2 emociones. Una emoción que yo voy a denominar de alta frecuencia y otra de baja frecuencia. ¿A qué denomino la alta frecuencia? Por ejemplo, de la alegría, a la de baja frecuencia, la tristeza. ¿Por qué de baja frecuencia? Porque es lo que nos deprime, lo que nos hace sentirnos mal, ¿no? Y pues bueno, yo soy el primer paciente de esta medicina del lobo porque justo viene un aviso en donde mi hija tengo que dar un permiso para que salga a vivir al extranjero por cuestiones laborales de su mamá. Y pues bueno, un trabajo, un proceso bastante duro,
Uy, perdón, perdón. Sí fue bastante duro porque no entendía, me devasté ese momento, no lo voy a mentir, me deprimí. Pero es cuando comprendo empiezo a comprender el proyecto de 5 cumbres, 5 emociones. 5 cumbres, 5 emociones es cuando también retomo los viajes. El primer viaje fue la Malinche. Y en este viaje de la Malinche, decido, y de hecho hablo con Leslie para que me permita llevar a Cali a la montaña. Digo, yo me voy a hacer cargo, la voy a cuidar, pero no dimensionaba el paquete que llevaba. Hasta una semana antes de tu hija, tiene 3 años, la vas a tener que llevar cargando, la vas a tener que acompañar todo el tiempo, que va a ir dormida, como las census de noche, vas a tener que cargarla. Y dije, no hay problema, lo voy a hacer. Yo había prometido que mi siguiente viaje en grupo iba a ser con ella y se cumplió. Porque aparte de esa promesa también se la hice al abuelito Fuego y le pedí que cuando fuera a retomar los viajes, que fuera con ella. En ese viaje hubo una serie de eventos que la gente vio, tomaban fotos, de cargar a la niña y pues llevar al grupo también, contenerlo en ese aspecto. Llegar a cumbre con ella fue indescriptible. De hecho, llegamos a cumbre con todo el grupo, acompañado de Leslie también, me recuerdo bien. Y fue algo increíble. Sigue pasando el proyecto de 5 cumbres, pero empezamos a querer dar algunas meditaciones. Pero en este proceso de querer dar las meditaciones y de también trabajar con este proceso de las 5 cumbres, las 5 emociones, a un hermanito que también tiene un podcast que se llama Shaman y Camino al Despertar. En una ocasión él invita en un podcast a purgar de una manera de habla. Y recuerdo bien que dice, si quieren, escríbanme al Instagram y con gusto los leo. Y yo me explayé, ¿sabes? ¡Oh! Le mandé un texto increíble, o sea, no les miento, lo pasé a una hoja de Word y fueron casi 2 hojas que le escribí de lo que estaba viviendo con mi hija, de lo que estaba viviendo en las montañas, y él fue el que me dice, es que tú traes el tótem del lobo, porque es el lobo, ¿no? Y me quedo con esa curiosidad y al siguiente fin de semana, él me lo dice un lunes, un martes, y el fin de semana llega Viento Wirikuta a una ceremonia de cacao ahí en la Casa de la Sal, y en la mañana, terminando esta ceremonia, él es el que me comenta, igual, de la misma manera, que el tótem del lobo estaba conmigo, que era un lobo. Y es cuando empiezo a indagar de qué era un lobo y qué significaba que un tótem como el lobo estuviera detrás de mí. Empiezo a estudiarlo de la manera, pues, cómo viven, cómo se desarrollan, cómo son las manadas, los lobos, y empiezo también por la parte espiritual, del mundo chamánico, si lo quieres decir así, de la mitología, y es cuando entiendo que ahí hay un camino que se había perdido, que así como a los lobos se les satanizó, a mí de cierta manera se me satanizaba, a lo mejor por la rudeza, por mi forma de ser.
Y así como el lobo que caminó en solitario y en muchas historias se acompaña de otros tótem para aprender a vivir en el bosque, a entender la naturaleza, él también le transmite a la humanidad esos conocimientos. Es uno de los primeros tótem, de hecho se le conoce como el maestro de maestros, porque él es de los que acerca al humano, a la tribu, a vivir en una comunidad donde hay jerarquías, hay quienes se encargan de la casa, hay quienes se encargan de la crianza, hay quien se encarga de guiar. Y es cuando empiezo a trabajar con esta medicina. Decido empezar a dirigir 5 cumbres, 5 emociones en este proceso, que acompañado de Hewi y del Doc, le dan poder y nace justamente en el Nevado de Colima una ceremonia. Después de eso, más bien antes de eso, viene una ceremonia para ir al Nevado de Colima, donde decidimos hacer el Temazcal de noche, acompañarlo de cacao, acompañarlo de un círculo de fuego, donde todo el mundo se sienta alrededor y platica de su experiencia. Y es algo que hacen algunas manadas, de esa manera se comunican. Nuestros antepasados de esa manera transmitían su conocimiento. El entendimiento de la medicina del lobo empieza a llegar de esa manera, donde medicina del lobo busca volver a unir a la tribu, a la manada, como así le digo ahora, donde hay quienes están con un tótem de lobo y hay quienes vienen acompañados de otro tótem, un colibrí, mariposas, búhos, osos, y todo el mundo comparte sus conocimientos y sus aptitudes que tienen y las impregnan, yo lo puedo decir, en este pequeño lobo, porque gracias a ellos empiezo a entender este proceso que se está viviendo con mi hija. El medicina del lobo, el objetivo que busca es retomar esa esencia, sin dejar atrás lo que nos han enseñado los abuelos, lo que nos enseñan las plantas de poder, lo que nos enseñan la madre naturaleza. Pero cada quien tiene un entendimiento distinto de este camino. Y justo los lobos lo hacen de esa manera. Aprenden a cazar a través de la comunicación entre ellos y de ver a otros animales como cazan. Es esa la esencia que viene desde abajo de la medicina del lobo. Volver a comulgar en manada, en tribu, y encontrar esa medicina que somos nosotros, que desarrollamos nosotros con la madre naturaleza, sin la necesidad de estar conectados todo el tiempo a las plantas de poder. Que no las demerito, todo lo contrario, tienen un trabajo esencial en todo esto, porque en esta sociedad que vivimos, rodeados de tanto borbandeo de noticias, de información, de vicios, la medicina del lobo es lo que busca que con estas plantas logremos hacer un despertar en nuestra conciencia y llevarlo afuera sin la necesidad de estar acudiendo a estas plantas de poder. Cada vez que hacemos un ascenso a una montaña, lo hacemos sin la necesidad de alguna planta de poder. Pero en las ceremonias previas de preparación, sí lo usamos, como el cacao o algunos niños santos.
Y he estado aprendiendo y entendiendo cómo funcionan cada una de las plantas de poder y cuál es el mensaje que podemos utilizar en en estos trabajos para llegar a las montañas. Ya que caminar en una montaña, hacer un ascenso, entrar a una cueva, aventarte a un río, aventarte de una cascada, hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo, tanto del que va guiando como el que va siendo guiado. Si tú no eres consciente de tu paso o tu siguiente paso, puede ocurrir un accidente. En algún momento, en alguna montaña, en un momento de donde no fuimos conscientes de nuestros pasos, estuvimos en peligro. Y lo único que nos hizo estar seguros fue volvernos el momento. Fue realmente hacernos presentes de lo que estábamos viviendo. Hay un libro que es El Camino del Guerrero, de hecho hay una película, que justamente el maestro que le está enseñando, él es un gimnasta y le dice que se tiene que volver este momento. Y es cuando él entiende qué es ese momento. Lo mismo nos pasa en la montaña. Cuando nos hacemos conscientes de que estamos viviendo ese momento, vivimos un despertar. Hay quienes lloramos, hay quienes gritamos y nos ponemos orgullosos de lo que hemos logrado. Afortunadamente, con el conocimiento que me impartió el doc y con el conocimiento que me ha impartido Hewi, que me impartió Luis con lo de las medicinas, y no desmerito a todos los que están acompañando en este camino, Tony, Alan, Mari, Elena, Mario, Paul, Aura, JJ, todos ellos están impregnando algo en mi esencia. Y es eso donde llega la medicina del lobo, conviviendo con todos ellos. Cada quien tiene su propia medicina. El doc, en alguna meditación que llegamos a hacer en búsqueda del tótem, él mencionó que era un búho. Yo a Cali siempre la he visto como un colibrí, por eso es mi pequeña plumita. Y todos ellos dejaron un mensaje, incluyendo hasta mi hija, ¿no? O sea, tan pequeña y dejando su medicina para poder entender en mi persona ahorita el desprendimiento de dejarla volar. Entonces, retomando qué es medicina de lobo y a dónde va, es ese trabajo, podernos comprender, poder entender, vivir nuestras emociones, tanto la emoción de baja frecuencia hasta la de alta frecuencia, transmutar de la baja a la alta. Hay una experiencia de la vida que me dejó un grupo que te dice que los tragos amargos de la vida a veces son muy largos y los tragos dulces de la vida son pequeños. Y a veces la vida simplemente ahí está. Son tres tipos de tragos, pero a veces el amargo es el que más nos mueve. En este proceso de medicina del lobo es llegar a disfrutar los tres sabores, porque gracias a esos tres sabores estamos viviendo esta medicina. Nos acercamos a buscar la medicina, ya sea una medicina de manera médica o de una manera tradicional, como lo dirían, pero ahí está. Estamos buscando esa medicina, esas respuestas, atendiendo con un psicólogo, yendo con un chamán, yendo con un facilitador o simplemente trabajando en cualquier tipo de proceso que nos ayude a evolucionar nuestro pensamiento. Pero bueno, para concluir,
Medicina del Lobo busca unir a la tribu, caminar y aprender a asimilar que también tenemos que caminar solos y que no estamos solos en el camino, que mientras sea este recorrido en solitario, nos vamos a ver acompañados de otros y de otras personas. Otros tótems, otras personas, mujeres, hombres, van a estar en este camino. Y nos van a dejar un regalo, ya sea algo que nos inspira o algo que nos genere esa sensación de querer crecer. De eso se encarga Medicina del Lobo, desarrollar estas habilidades de entendimiento de nuestras emociones, el entendimiento de nuestra conciencia. Muchos me llegaron a comentar, es que ahora siento más, siento que ahora tengo más conflictos, más pleitos, y no, lo que está sucediendo es que te estás volviendo más consciente de lo que estás viviendo. Si antes no eras consciente de que si tirabas basura en la calle afectaba, hoy se vuelven conscientes de que no deben de tirar la basura. De qué información le metes a la mente. A eso yo le llamo la dieta, que va aquí arriba. La dieta, que es qué es lo que escuchas. La dieta de qué es lo que hablas. La dieta de qué es lo que sientes. Y también la dieta de aquí. ¿Cómo es tu alimentación? De todo aspecto. ¿Qué ves en la tele? No desmerito las películas, pero en la actualidad evito ver películas de terror, de incertidumbre, o de esas que te dejan con esa sensación de qué va a pasar. He dejado de escuchar algunas noticias que son amarillistas, pero tampoco me veo desconectado de escuchar noticias que realmente pueden afectar mi ritmo de vida. Un caso sería la pandemia. No dejo de disfrutar de los placeres de la vida. Me gusta fumar, me gusta tomar, pero hoy lo hago de una manera todavía más consciente. ¿Qué estoy fumando? ¿Cuánto estoy bebiendo? ¿Y hasta de qué digo? ¿Cuál es mi acción? A veces las palabras son lo que puede afectar. En ese proceso de la medicina del lobo, este lobo tuvo que cazar en algún momento al venado. ¿Y a qué me refiero a cazar al venado? Es cuando yo me cansé de una situación de mi vida y decidí actuar. No golpeando, sino hablando, accionando, levantando la voz y diciendo que estaba harto de vivir una situación. Fue en un momento que entendí por qué un lobo tiene que ser cauteloso y no atacar por atacar. Cuando es el momento de cazar, se caza. Y solo si estás en la posición donde realmente vas a lograr cazar al venado. Porque si cazas al venado y le dejas una herida, ese venado se va a ir y va a estar herido todo el tiempo. Pero llega el momento donde se tiene que cazar. Pero no vale que lo cases y no acabes con el venado. Porque él se está sacrificando. Y es lo que hacemos nosotros. En algún momento nos toca hacer el venado. Y en un momento nos toca hacer el lobo. Es eso y lo que he llegado en el entendimiento de esta medicina. La medicina del lobo sigue evolucionando, sigue alimentándose de todos ustedes, de sus comentarios, de sus aplausos, también de quien se llega a alejar y acercarme y preguntar por qué te has alejado, qué hice o qué pasó, y entender qué es lo que está viviendo esas personas.
Medicina del Lobo evoluciona y va a seguir evolucionando. El día de hoy, pues compartimos meditaciones totalmente gratuitas, donde no soy yo quien hace eso, lo hace toda la manada. Mariposas, águilas, lagartijas, me recuerdo mucho a mi hermanito Paul, como lo dice, pero todos ellos nutren. Y a través de esto han nacido más proyectos rodeados o impregnando de esta medicina del lobo. Proyectos como el de, ahora ha nacido un proyecto de medicina del lobo que se llama Cuatro Elementos, una Visión, donde nos acercamos a nuestros cuatro elementos: tierra, agua, viento y fuego. Y lo último, la visión. Va a ser un proyecto donde vamos a explorar la montaña, en la Malinche. Vamos a explorar 1000 cascadas haciendo cañonismo, donde vamos a explorar una cueva, un río subterráneo en Chontacuatlán, y vamos a explorar un río rápido en Veracruz. Y el último es la visión, se los voy a dejar de sorpresa, para que lo puedan vivir también. De esa manera vamos a intencionar. Ahora en ese proyecto he decidido jalar a otros hermanitos para poder continuar con este proyecto, respetando el proyecto de 5 cumbres, 5 emociones. Y como siempre le he dicho, la medicina somos todos. Y gracias a todos los que han estado como maestros en mi vida en algún momento, han dejado algo impregnado. Y eso es lo que es hoy este lobo, y es lo que trato de transmitir con Medicina del Lobo. Espero sea de tu agrado, espero ayude también a tu entendimiento, y si estás desarrollando alguna otra medicina, pueda complementar estas medicinas. Eh, para esta primera temporada de Medicina del Lobo, se va a estar compartiendo meditaciones. El capítulo pasado les hablé de quién era yo. Hoy les platiqué la historia de cómo nace Medicina del Lobo, a dónde va y cómo se desarrolla. Los siguientes podcasts son 4 meditaciones que habla justamente de las estaciones del año. Y culmina con una meditación en conjunto de nuestras meditaciones para que sean 7 capítulos. En el 8º capítulo, perdón, me faltan 2 más, que es una caminata con el tótem del lobo. El siguiente es En búsqueda de tu tótem. Ahora sí son los 4 estaciones, y la quinta, que es en conjunto de todas las estaciones en nuestras vidas. Eh, y el último capítulo eh, lo voy a grabar en, con una pequeña historia que es de lobo con el colibrí, de cómo es su historia con ellos dos, cómo se desarrollan y cómo se complementan. Estos podcasts se los dedico a mi hija, se los dedico también a todos los que han hecho posible este camino del lobo y esta medicina del lobo. Se los agradezco de corazón. Si no te mencioné y sabes bien y te lo he dicho que tú eres parte de esta medicina, entiende que estás en mi corazón, en mi mente y en mi alma.
Pues hasta aquí este podcast. Espero haya sido de tu agrado. Espero puedas continuar en este proceso de medicina del lobo. No sé en qué momento lo estés escuchando, pero si es el momento adecuado para ti, te aseguro que este camino es sanador. Y hasta aquí mi podcast. Te lo agradezco nuevamente por escucharme y espero que nos veamos muy pronto en el siguiente podcast. Cuídate y te deseo lo mejor. Manada, gracias por aullar con Medicina del Lobo. Yo soy Gibran, te invito a suscribirte y compartir. Hasta la próxima.